primeras fiestas porque ustedes saben que este año empezamos celebrando estas fiestas, que son las fiestas de Dios. Deme un segundo. Vini, ¿puede bajar un poquito? Se escucha un feedback. Entonces, voy a dar, yo sé que ya muchos de ustedes ya me han escuchado hablar sobre las fiestas, la fiesta de Dios. Yo he dado ya varios temas acerca de las fiestas y el día de hoy lo que vamos a ver, vamos a dar un poco de explicación para los que no saben mucho acerca de esto, pero también vamos a decir cómo lo vamos a celebrar nosotros, porque es muy diferente la manera en la que le celebraba el pueblo de Dios allá cuando salió de Egipto a lo que nosotros podemos hacer. Y la fiesta de Dios, lo primero que tenemos que ver es que están vinculadas con todo lo que es la profecía bíblicas y también las dispensaciones de los tiempos. Es parte del calendario de Dios, porque todas las fiestas que el Señor le dio al pueblo de Israel son sucesos que están relacionados exclusivamente con Jesucristo. Todo lo que son las fiestas, incluso todo lo que es la ley, es Jesucristo. Hay muchas personas o gente que trata de, por X razón, separa lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero nosotros sabemos que no es que haya algo totalmente nuevo, sino que es como que una renovación del pacto antiguo, porque el pueblo de Dios, cuando estaba en Sinaí, el Señor le dijo, y los juntó para hacer una prenupcia, y le dijo, bueno, estas son mis leyes, estos son mis mandamientos, y ustedes tienen que guardarlo. Entonces, el pueblo de Dios dijo, sí, lo haremos. Entonces el Señor dijo, todos estos mandamientos me los tienen que guardar. Ellos dijeron, sí, lo haremos, pero eso lo dijeron de labios, pero en los hechos estuvieron muy lejos, bastante lejos de realmente cumplir lo que es la ley de Dios. Entonces, ahí en Jeremías habla claramente, en el capítulo 3, habla cómo Dios canceló ese contrato prenupcial y dice, y yo voy a hacer un nuevo pacto. Entonces, él dijo, voy a hacer un nuevo pacto porque el antiguo, ustedes no lo pudieron cumplir, no lo pudieron tener, entonces vamos a hacer uno nuevo. Entonces, todas estas, lo que es la ley, lo que es el pacto, lo que son las fiestas, todo es acerca de Jesucristo. Los profetas, todos los profetas hablaron acerca de Jesucristo, incluso el que habló más claro de Jesucristo fue el profeta Isaías, porque venía el nuevo pacto, venía el nuevo convenio, y todo esto es acerca de los cumplimientos proféticos en Jesucristo, de lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra hasta cuando el Señor venga otra vez en su venida. Estas son las fiestas y este es el calendario de Dios. Y yo lo que sí tengo que aclarar para los que nos escuchan y para ustedes, que nosotros estamos celebrando esta fiesta, pero en ningún momento, y yo lo vuelvo a repetir, en ningún momento estamos judaizando, ¿ya? En ningún momento nosotros nos metimos ya a una secta, ni tampoco nos hicimos mesiánicos, nada de eso, ¿ya? Porque nosotros somos conscientes, y esto es lo digo para que ustedes, si algún día alguien dice, oh, ustedes están judaizando, usted diga, no estamos judaizando, estamos siguiendo lo que es la palabra de Dios. Y sabemos, y esto para que usted también lo diga, sabemos que la única fiesta que el Señor nos mandó a celebrar es la Pascua. Es la única. Que el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí, que es la Pascua. Las otras 6 no, pero entran dentro del orden profético. Ahora, nosotros la estamos celebrando. ¿Cuál es la razón de celebrarla? Una, porque están en la Biblia. La otra es porque es la manera en la cual el Señor le dijo a los israelitas, dijo, y estas fiestas ustedes las van a celebrar perpetuamente, siempre, y todo lo que yo hice con ustedes, todo el pacto que yo hice con ustedes, desde que los saqué de la tierra de Egipto, entonces ustedes se lo van a enseñar de generación a generación hasta el fin de los tiempos.
Entonces es una buena manera nosotros también de celebrar aquí, tanto como grupal en iglesia, también como ustedes en familia en su casa, la estén celebrando, y es una buena manera para también enseñar a nuestros hijos qué es lo que significa la fiesta, cuál es el sentido profético. Claro, usted no le va a poner escatología ni teología a sus hijos, ¿no? Tratan de explicárselo lo más sencillo posible, pero ellos van a aprender, así tal como nosotros aprendemos, ellos van a aprender. Por ejemplo, ustedes saben lo que es la Navidad. ¿Qué se celebra en la Navidad? El nacimiento de Jesús. Eso es lo que celebramos. O sea, sin ningún, ¿qué será? ¿Por qué será? No, es el nacimiento de Jesús. ¿Por qué se celebra? Todos los años. Ahora, a los niños, cuando usted le pregunta qué se celebra en Navidad, muchos dicen Santa Claus. ¿Por qué? Porque eso se les mete en la cabeza, ¿cierto? Estando en la media, en el YouTube, en la televisión, todo es Santa Claus, regalos, y vamos comprando y comprando y comprando. Pero no es lo original, sino que se celebra el natalicio de Jesucristo. Pero es algo, como yo le pongo como un ejemplo, es algo que todos los años, los niños esperan Navidad. Quizás no saben cuándo es el 25 de diciembre, pero todos los niños esperan su regalo en Navidad. Entonces es la misma manera en la cual nosotros vamos a practicar estas fiestas para nosotros, para que tengamos un entendimiento mejor acerca de las profecías, y también para que nuestros niños, así como lo hacía el pueblo de Israel, generación tras generación, año tras año, ellos le enseñaban, y nosotros también le vamos a enseñar a nuestros hijos. Si la celebramos aquí en la iglesia, los muchachos, los niños van a estar escuchando y van a ver que estamos celebrando. Y los que son más inquietos, se puede decir, en su mente van a preguntar: ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué lo celebramos? ¿Por qué esto y el otro? Entonces usted le va a aprovechar de enseñar. Entonces esa es la manera que nosotros lo vamos a estar celebrando. Y lo otro es que vamos a reemplazar muchos de los feriados o festivos del calendario gregoriano, que bíblicamente no tienen nada que ver, ¿no? Pero se celebra por usted sabe, porque este mundo está metido en quiere hacer puros negocios y siempre nos van a vender, ¿no? Yo cuando voy a la tienda, llega, por ejemplo, el año nuevo, te venden gorritos, te venden cositas, globos, todo, y ya, una vez que pasa el año nuevo, el 2 de enero, ya está lleno de San Valentín, está todo rojo. Después, el 15 de febrero, está todo verde por San Patrick Day, y después, y así, ahora están llenando de huevitos y conejos, que lo cual, usted sabe que eso no es parte de lo que es la Pascua, pero el comercio tiene que vender algo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, por eso se celebran y se hacen tantos feriados y festivos, pero nosotros vamos a eliminar ciertos festivos del calendario gregoriano y nos vamos a pegar a lo que es el calendario de Dios. Y a mí, en lo particular, me gusta mucho celebrar esto. O sea, que empecemos a celebrar. Porque yo creo que esto va a traer mucha bendición a nuestras vidas. Porque aparte de que tiene un significado, se puede decir profético, también esto tiene una manera en la cual el Señor decía: tú traes y yo te bendigo, tú celebras y yo te doy. El Señor siempre ha sido recíproco. Entonces nosotros celebramos la fiesta y estas fiestas, las diferentes fiestas, nos van a traer diferentes bendiciones a nuestras vidas. Yo lo creo, porque si se lo prometió al pueblo de Israel, a su pueblo, ¿por qué no a nosotros? La otra vez estaba viendo un tema, estudiando un tema, y un pastor dice que tiene un amigo que es judío y es contador, aquí en Estados Unidos, ¿no? Un pastor que es americano. Y él le preguntó a este contador judío, le dice: oye, quiero hacerte una pregunta. Si tú tienes muchos clientes judíos y cristianos, le dije sí, ¿quiénes son los que tienen más dinero? ¿Los judíos o los cristianos? Y dijo: los judíos 10 por 1. Así la diferencia. Y él le preguntó, dijo: ¿y tú por qué crees que es la gran diferencia entre judíos y cristianos si tenemos el mismo Dios? Dice que él sacó una Biblia,
Este contador sacó una Biblia y lo puso. Dice, lo que pasa es que ustedes se concentran en el Nuevo Testamento. Dice, y está bien. Pero todo lo que es la finanza están atrás del libro. Y los cristianos no lo leen. Solamente se enfocan en lo primero. Entonces, el Señor nos enseña a nosotros es no solamente vivir lo espiritual, también vivir en lo terrenal, cómo deberíamos vivir bien. Entonces, poco a poco vamos a ir practicando todas las cosas que están en la Biblia, porque todo tiene bendición. Y ustedes saben que creo que es si no me equivoco, de todos los millonarios del mundo, el 22% son judíos. El 22% de millonarios del mundo son judíos, es una gran cantidad. El resto está repartido en todas las otras razas. Entonces vemos que cuando ellos practican, el Señor cumple, porque son pactos, son promesas. Entonces cuando nosotros también practicamos, el Señor nos bendice y nos va a bendecir. Entonces vamos a entrar a este tema y fíjense que Dios les mandó a su pueblo que tenían que celebrar 7 fiestas. 7 fiestas durante el año, y esto debería hacerse perpetuamente. Y esta fiesta comúnmente se conoce como fiesta de los judíos, pero ya lo he hablado antes por medio de la palabra, y sabemos que estas fiestas no son judías, sino que son mandadas por Dios. El Señor dijo, y ustedes me van a celebrar estas fiestas, ustedes van a hacer estas fiestas. Entonces, estas fiestas no son ideas de los judíos, sino que son ideas de Dios, son plan de Dios. Y yo sé que algunos se preguntarán, pero los judíos celebran 9 fiestas. Sí, ellos también celebran el Hanukkah y también celebran la fiesta de Purim, pero esas 2 fiestas son fiestas rabínicas, que son sucesos históricos de Israel, pero eso lo puso los rabínicos que tenían que celebrar. Es como decir, aquí en Estados Unidos celebramos el 4 de julio porque es el día de la independencia. Es lo mismo que pasó con Purim, que es relacionado con la reina Esther, y Hanukkah, que es relacionado con toda la invasión greco de aquellos tiempos. Entonces el Señor hizo milagros, hizo cosas. Entonces esas 2 fiestas se agregaron al calendario, pero no son fiestas rabínicas, no son fiestas de Dios. Las 7 primeras fiestas son las fiestas que el Señor dijo, y esto ustedes lo harán. O sea, es idea de Dios. En Levíticos, en capítulo 23, dice así, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. El versículo 4 dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces aquí vemos que todo tiene un tiempo, todo tiene una manera de ser. Estas fiestas son solemnes y dice, y son solemnes de Jehová, son solemnes de Dios. Entonces aquí vemos que estas fiestas son de Dios, son ideas de Dios, no son ideas del hombre. Por eso nosotros las celebramos, o las vamos a empezar a celebrar este año, porque son ideas de Dios, vienen de los pensamientos de Dios. Y vamos a empezar con la primera, que es la Pascua. Y vamos a estar viendo el cómo y cuándo la vamos a celebrar nosotros, y qué es lo que dice la Biblia. Lo primero que tenemos que entender, para los que no saben, o a los que se le olvidó, la Pascua significa pasar por alto. Por eso en inglés es Passover, porque ellos la tradujeron, la Pascua, que es el Pesaj, significa literalmente pasar por alto. Entonces los que ya saben, pero los que no, ustedes saben cuando el Señor llevó la 10ª plaga a Egipto, Él dijo, bueno, ahora va a venir la muerte de los primogénitos, pero ustedes van a crucificar o van a matar un cordero, no crucificar, sino que van a sacrificar un cordero, y la sangre de ese cordero los van a poner en la puerta, en los marcos de la puerta. Y cuando venga y cuando vaya el espíritu de la muerte, cuando vea esa sangre, entonces va a pasar por alto. Eso es lo que significa pesar, pasar por alto. Entonces, esto significa que la muerte pasaba por alto. Entonces, Dios dijo, y ustedes lo van a estar celebrando todos los años en recuerdo de que la muerte pasó por arriba de sus casas. Por eso en inglés se llama Passover y en español se llama Pascua, porque eso viene del latín, y el latín es algo parecido a Pesaj, que es como
Pascua, y al final se tradujo al español como Pascua, pero debería decir pasar por alto. Eso significa Pascua o pasar. ¿Y cuándo se celebra? Levíticos capítulo 23, versículo 5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entonces, este mes es el primer mes, que es el mes de Nisan, para ellos, que para nosotros está localizado entre marzo y abril. Por eso a veces la Pascua la celebramos a finales de marzo, a principios de abril, o ya estamos, como en este caso de este año, la vamos a celebrar a mediados de abril. ¿Cuál es la razón? De que los judíos tienen un calendario que es un lunisolar, que nosotros tenemos, por ejemplo, el calendario gregoriano, que es un calendario solar. Tenemos 365 días, que es lo que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero los judíos tienen un calendario que es lunisolar, que significa que todos los meses se van guiando por la luna, no por el sol, sino que por la luna. Entonces, cuando estaba la luna llena, esa era la mitad del mes. Iba menguando y después iba ascendiendo, y esa es la manera en la cual ellos veían los meses. Pero a diferencia de otros calendarios, como el calendario árabe, que es solamente el lunar, que seguían los árabes seguían por el calendario lunar, que ellos nomás siguen por la luna. Pero resulta que eso no va acorde con el sol. Entonces, el mes que ellos de repente están en primavera, ya en unos cuantos años más están en invierno, porque se corre. Pero aquí los que hicieron los judíos metieron un mes más, cada 7 años meten un mes para que vaya el calendario conforme también a lo que es el sol. Entonces, por eso el calendario se mueve, es diferente al de nosotros. Por eso las fechas del calendario gregoriano van cambiando a lo que es la Pascua. Pues no los quiero aburrir con tanta información. Si se aburren, me dicen, ya me aburrí, y pasamos a lo siguiente. Entonces, se celebraba el día 14 del mes, en el mes de Nisan, y aquí justo en nuestro calendario, justo la Pascua cae el día 15 de abril, que es un día viernes. ¿Y cómo se celebra? En Lucas 22:15, y les dijo Jesús: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Entonces, aquí una de las cosas importantes que tenemos que aprender para cuando nos pregunten tener una respuesta, porque algunos dicen, no, que el Señor no nos mandó a celebrar la Pascua, sino que la cena del Señor. Algunos le llaman la Santa Cena para darle un nombre, pero el apóstol Pablo dice la cena del Señor. Y hay muchos que dicen, no, que la Pascua está en el pasado, Antiguo Testamento, nosotros celebramos la cena del Señor, o la Santa Cena. Pero aquí claramente Jesucristo, mismo Jesucristo dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Está hablando de la fiesta, de la Pascua, antes que padezca. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces aquí Jesucristo dice, y esto tienen que hacerlo en memoria de mí. ¿Y qué es esto? Exactamente, la Pascua. Gracias por su cooperación. Versículo 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, aquí como nosotros lo hacemos, esto ya ustedes ya lo saben, porque es algo muy común que no solamente lo hacemos aquí, que en otra iglesia. Otra iglesia lo hacen el primer domingo de cada mes. Y la verdad es que cuando uno lee la Biblia, Jesucristo dice la Pascua. Entonces nosotros la celebramos, la Pascua. Nosotros la celebramos cada mes. Ahora, ¿está mal celebrarla cada mes? No, no ande condenando al mundo, ¿no? Al mundo cristiano, porque el Señor dijo, háganlo en memoria de mí. Entonces, pero nosotros nos ajustamos al calendario. Entonces lo celebramos una vez. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Traímos juguito de uva, no vino. Ahí es vino, traímos juguito de uva porque
por precaución tomamos juguito de uva, ¿no? Y rompemos el pan y aquí tomamos toda la Pascua. Es la manera en la cual lo hacemos. Ahora, la Pascua, si ustedes se pueden ver, la Pascua es el día 14. Jesucristo murió el día 14 del mes de Nisan. Que esa es la Pascua, no es el domingo. Yo sé que por costumbre nosotros lo hacemos los domingos, los cristianos lo hacen los domingos. Y este año lo vamos a celebrar el domingo. No hay problema, porque no es tanto problema, porque no queremos como que agarrar y transformar todo en un solo, sino nuestro calendario de aquí de la mente se va a volver loco, ¿no? Pero la Pascua en sí se celebra el día 14, o sea, en este día era del 14 para amanecer viernes, era cuando se celebró. Y la Pascua no es la resurrección de Jesucristo. Ustedes van a ver en muchas partes, en iglesias, todos ponen la piedra movida y que Jesucristo no está en la tumba. Ese no es la Pascua. Aquí Jesucristo dice, la Pascua es el sacrificio del Cordero. La Pascua es el sacrificio. ¿Cuándo lo crucificaron? No cuando resucitó, sino cuando lo crucificaron. Por eso es importante que vamos aprendiendo y también nos vamos defendiendo con la palabra de Dios. Por eso dice la Pascua, dice en esta Pascua, antes de ser crucificado, ¿cierto? Dijo, entonces yo la tomo con ustedes. Y en ese mismo día lo crucificaron. Entonces la Pascua significa la crucifixión. Y la Pascua significa el nuevo pacto. Porque el pacto no está en la resurrección de Jesucristo. Es parte de, pero no está. Sino que el pacto está en la sangre derramada en el sacrificio. Cuando tomaron y pintaron, esa era la sangre. La muerte vio y pasó por la sangre, el sacrificio. No es la resurrección. La Pascua no es la resurrección. La Pascua es el sacrificio de Jesucristo. La sangre y el cuerpo partido por nosotros. Entonces, este año lo vamos a hacer, como lo tenemos por costumbre, domingo, pero el próximo año ya lo vamos a hacer un día viernes, ya en la Pascua. Ahora, si nos dan permiso para celebrarla, tú sabes que el templo no es nuestro, no lo podemos celebrar cuando sea, pero vamos a tratar de hacerlo lo más acorde a la palabra. ¿Está bien? Entonces, eso significa lo que es la Pascua, es el nuevo pacto, y cuando bebemos este nuevo pacto, entonces el Señor nos cubre con su sangre, y por eso nos da vida, porque ahora la muerte pasa de largo, porque gracias a la sangre de Cristo, Él venció en la cruz, en el sacrificio. Él venció, dice que Él clavó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Entonces dice el apóstol Pablo a los romanos que la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros, por ser pecadores, estábamos condenados a la muerte. Pero vino Jesucristo, nos cubrió con su sangre, ahora la muerte pasa por alto. Entonces ese es el nuevo pacto, que todos nuestros pecados son redimidos en la sangre del Cordero. El cumplimiento profético, bueno, el apóstol Pablo dice a los corintios, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo, él era estudiado, él era erudito de la palabra de Dios. Entonces él entendió que la Pascua es Cristo, y esto sucedió cuando fue crucificado. No fue cuando resucitó, sino cuando fue crucificado. Pasemos a la segunda, los panes sin levadura. ¿Qué significa esto, los panes sin levadura? Todo tiene su significado, ¿no? La levadura, en la Biblia la encontramos como sinónimos de pecado, falsas enseñanzas, falsas doctrinas y filosofías erróneas. Eso es lo que es la levadura. ¿Cómo y cuándo se celebra? Levíticos capítulo 23. Y a los 15 días de este mes, el mismo mes de Nisan, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces la Pascua se celebra el día 14. La Pascua no es
una celebración de 3 días. No, la Pascua es celebración de un día, el 14. El 14 de Nisan se celebra la Pascua. El día siguiente, el día 15, entonces empiezan los panes sin levadura. Y eso dura por 7 días. O sea, desde el sábado 16 hasta el próximo viernes se celebran los panes sin levadura. Ahora, ¿cómo nosotros los vamos a celebrar? No vamos a estar viniendo a los 7 días acá, ¿cierto que no? Porque nos cobran más arriendo. No sé qué. Cada uno lo hace en su casa. Y esto significa que en nuestro interior, o sea, ya nos estamos limpiando de pecado, nos estamos limpiando de filosofías falsas, filosofías erróneas, nos vamos limpiando de falsas enseñanzas y de falsas doctrinas. Entonces, estos 7 días, no es que usted va a decir, bueno, yo voy a comer pan sin levadura, porque eso es fácil. Algunos ni siquiera comen pan, comen puras tortillas, ¿no? Pero la cosa es que ningún producto usted lo va a ingerir con levadura. Y en estos 7 días, usted va a estar orando al Señor que le quite la levadura de su cuerpo. Estos 7 días usted va a estar intercediendo por usted, por sus hijos, sus seres queridos, para que saquen la levadura de su casa, de su morada, que es usted mismo, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, los judíos, ¿cómo lo celebran? Ellos sacan la levadura de sus casas, la echan en una cuchara, en un pocillo y la queman al fuego. Y eso representa que todos los pecados, toda la mugre, todos los malos pensamientos se van. Ahora yo no les digo que ustedes saquen la levadura y la quemen, porque no les voy a volver a comprar para ello. No, usted la puede guardar. Si usted quiere ser más significativo, agárrela y quémela. Ahora, si usted no la quiere quemar porque cuesta cara, tírela afuera. Y si no, no la use. Simplemente no use levadura toda esa semana. Entonces, esa semana nosotros tenemos el compromiso de decir, Señor, no va a entrar levadura a mi cuerpo. Y eso solamente es una tipificación. Entonces, cuando nosotros estemos en esos 7 días, tampoco usted no esté poniendo oídos a filosofía, a enseñanzas, ni nada. Manténgase puro. Lea la palabra del Señor todos los días. ¿Ya? Entonces, ese es como nosotros vamos a celebrar los panes sin levadura, que es el día después de la Pascua, por 7 días. No se ponga triste, no es por siempre, no, por 7 días no va a poder comer levadura. Miren, el cumplimiento profético, en Mateo capítulo 16, Jesucristo le habla a los discípulos que no se contaminen con la levadura de los fariseos. Y le empieza a hablar de la levadura. Y los discípulos tenían esa duda, pero en el versículo 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, aquí ellos entendieron que la levadura era la falsa enseñanza. Ahora, los fariseos y los saduceos, ¿quiénes eran? Los principales de Israel. Pero ellos tenían una doctrina falsa, una doctrina equivocada. Entonces, aquí el Señor le dijo a los discípulos, ustedes no se contaminen de la levadura, no se contaminen de la falsa doctrina que parece buena, pero no es buena. No es buena para nada. Y en Corintios, el apóstol Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de aquel tiempo, celebremos la fiesta. Entonces hay un ejemplo que la iglesia primitiva celebraba las fiestas. Ellos celebraban todas las fiestas. Eso se perdió con el tiempo. Inclusive hasta el segundo siglo todavía se celebraban las fiestas del Señor, pero después ya les conté la historia, ¿no? Ya no los quiero hablar o marear tanto con historia, pero eso se fue perdiendo hasta el día de hoy, que no se celebra y se piensa que solamente los judíos lo hacen.
Entonces aquí el apóstol Pablo dice, y ustedes van a celebrar la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Entonces aquí el apóstol Pablo no está hablando de la levadura física, sino que también la levadura en los pensamientos, en los deseos del corazón. Entonces límpiense, no solamente comamos pan sin levadura, sino que también ustedes límpiense de todos esos pensamientos de maldad, pensamientos erróneos, falsas filosofías y todo eso. Juan capítulo 6, versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Entonces aquí es representado este pan sin levadura, pan perfecto, sin ningún daño, es Jesucristo. Él es el pan de vida. Entonces aquí vemos que estas dos fiestas, ahí están en la profecía de Jesucristo. Y por eso nosotros las celebramos. Ahora vamos a hablar de las primicias. La primicia significa traer los primeros frutos de la mies. ¿Cuándo y cómo se celebra? Levítico capítulo 23, versículo 10 en adelante dice, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y al sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. Entonces esta fiesta se celebraba el día siguiente cuando empezaba el pan sin levadura. Empezaba la fiesta del pan sin levadura, que empezaba el día sábado, el día de reposo. El día siguiente era el día y la fiesta de las primicias. Ahora, ¿qué día resucitó Jesucristo? Domingo. ¿Qué fiesta es? Fiesta de las primicias. La resurrección de Jesucristo es la fiesta de las primicias. La Pascua es el sacrificio de Cristo, la crucifixión de Cristo, el nuevo pacto. La resurrección de Cristo es la fiesta de las primicias. Entonces, cuando nosotros celebramos la fiesta de las primicias, estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Entonces, el día que nosotros celebremos la Pascua, vamos a celebrar la muerte, el sacrificio de Cristo. Y el día domingo vamos a estar celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo bueno es que están atentos, ¿eh? Este también se celebraba en el mismo mes de Nisan. ¿Y de qué se trataba esto? Se trataba de que todos traían del fruto de la mies, de los primeros frutos. Los que conocen de agricultura, yo no conozco mucho, casi nada conozco de agricultura. Ustedes saben que hay dos siegas. Uno que es primero todo lo que es el trigo, las harinas, los cereales, y hay otra cosecha que son los frutos, que eso se da más hacia el verano, ¿cierto? Los frutos generalmente siempre se recogen en verano. Entonces aquí está hablando de los primeros frutos, de las primicias, está hablando específicamente de todo lo que es harina, bueno, en aquel tiempo trigo, cebada, cereales, avena, todo eso. Entonces ellos lo traían y hacían una gran fiesta. Comían bastante. Comían bastante. Y yo lo que quiero decir con esto es que estas fiestas, el Señor le puso que son festividades, porque son fiestas. Nos alegramos, nos gozamos. No es como ese, bueno, ustedes van a traer silicio y van a estar llorando. No, ustedes van a estar contentos, alegres, son fiestas. Sí, igual la misma sonrisa que tienen ahora. Exactamente, esa misma sonrisa. Son fiestas para el Señor. Y esta de las primicias, ellos traían y hacían grandes banquetes. Ahora, a mí me gustaría hacer grandes banquetes. Si me miran, sí, va a decir sí, no, sí. La verdad que sí. Pero no es la manera en la cual nosotros lo vamos a hacer, sino cómo vamos a celebrar nosotros esta fiesta. Ustedes, pero esto es voluntario, porque la Pascua, como les dije anteriormente, es la única que tenemos que celebrar por mandamiento. Las otras son voluntarias. Y lo que se hace con estas fiestas, se traen
frutos, de los primeros frutos, todo tipo de, ya sea harina, de trigo, de maíz, avena, cereales, cebada. En otros lugares, como hablan de las primicias y hablan de los frutos, como yo le digo, no hay que estar condenando a nadie, ellos traen fruta, pero la fruta es la otra, que es el Shavuot, ahí se traen frutas, pero hay muchas iglesias que traen la fiesta de las primicias, traen frutas. Ahora, ¿traer fruta es malo? Obvio que no. Entonces, ¿cómo lo vamos a celebrar nosotros? Si usted quiere traer un fruto, cualquier fruto, ya sea individual o ya sea en familia, usted lo puede traer. Vamos a tener una mesa y un canasto aquí enfrente, y usted al ingresar a la iglesia, usted va a traer las primicias. Usted va a traer el fruto, el que usted quiera, ya sea harina, ya sea cereales, cebada, lo que usted quiera. Si quiere traer una sandía, traiga unas sandías. Eso es lo de menos. Traiga una piña, a mí me gustan las piñas, ¿no? Traiga ahí lo que usted quiera traer. Ahora, eso se lo va a llevar el pastor a su casa. No se cree. Lo que vamos a hacer es que usted va a traer algo, ya sea su familia o individual. Y después, al terminar el servicio, usted va a agarrar otro producto. No el que trajo, no sea así, ¿no? No el que trajo, sino que llévese otro. Por ejemplo, si usted trae, por ejemplo, 1 kilo de harina orgánica, ya dice, oh, pero que me costó cara, me la voy a llevar. No, déjela ahí, para otro, bendición para otro. Llévese una sandía, un melón, o quizá un cereal. Pero todo tratar de que sea natural, no vaya a traer un Frosted Flakes, ¿no? Como un Choco Pig, no sé, algo así, no ese tipo de cereales, no, estamos hablando como avena cruda, harinas, no un montón de cajas de cereal acá, no. Entonces, no de eso, sino que estamos hablando de harinas o frutos. Usted es libre de traer lo que usted quiera, pero eso sí, que si usted trae, por ejemplo, yo en mi caso, somos 5, y venimos que es mi mamá, que vivimos en la casa, ¿no? Mi mamá, Viri, Piero, Ginette y yo. Entonces nosotros podemos traer en familia un producto, pero cuando nos vamos a llevar otro producto, yo no voy a mandar a los 5 a traer cada uno un producto, ¿no? O sea, si yo traigo un producto en conjunto en familia, también en familia me llevo un producto, porque no va a faltar el hermano que, y yo me quedo sin nada, con la bendición se va. Vamos a hacerlo lo justo, ¿no? Si usted como pareja quiere traer un producto, está bien. O lo quiera traer individual, está bien. Como usted quiera, pero así como usted trajo, también usted se lleva, ¿no? Y si usted no quiere traer nada, no hay problema. Nadie se va a enojar. Yo sí, yo no. No. Nadie se enoja, pero tampoco se lleve uno, ¿no? Si no trae, tampoco se lleve. Pero todo es voluntario. De esa manera vamos a estar celebrando la fiesta de las primicias. Pero una de las cosas que el Señor les promete, dice, ustedes van a traer sus primicias y yo les voy a bendecir sus campos. Esa era la promesa. Por eso hay muchas iglesias, y eso está equivocado, nosotros no lo vamos a hacer así, que a principio de año hablan de estos versículos. Y esto yo lo digo para sacar del error, para que usted no vaya a creer en esas historias que quieren sacar, le quieren sacar dinero a la gente, o le quieren sacar a través de la fe, ¿cómo que se llama? Vamos a sacarle el jugo a la gente, ¿no? Hay iglesias que de enero dice, hermanos, vamos a celebrar las primicias, y a la gente, sin mentir, le piden el primer cheque de su sueldo, y el Señor les va a multiplicar. Y ustedes lo pueden ver en internet, ahí está. Otros le piden otras cosas, hagan esto porque es la primicia, es lo primero del año. Y yo digo, ¿qué tan equivocados están? Una, porque el Señor no se guía por el calendario gregoriano, no se guía por enero. Su primer mes es Nisan, Él lo puso. Y aparte, Él no está hablando de las primicias monetarias, en ningún momento está hablando de primicias monetarias. El Señor podría haber dicho, traigan el oro, traigan la plata. No, el Señor no estaba diciendo eso. Dijo, ustedes traigan las primicias del campo, y yo les voy a bendecir su agricultura, yo voy a bendecir sus mesas, yo voy a bendecir para que nunca les falte. Entonces aquí no estamos sacando provecho de nada, al contrario, así como usted trae, así usted también se lleva. Y cuando usted lo traiga, yo le digo y le recomiendo, tráigalo con fe, sabiendo que el Señor a usted le va a bendecir y nunca le va a faltar.
Y aparte el Señor nos bendice y nos bendecimos los unos a los otros. Esa es la manera en la cual lo vamos a hacer. Miren, el cumplimiento profético de la fiesta de las primicias. Juan capítulo 12 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto está hablando del mismo, de Jesucristo. Entonces Él está hablando del trigo, que Él es el trigo. Y entonces está hablando de la tierra y muere. Está hablando de su crucifixión y se queda solo, pero si muere, entonces la semilla germina, dice entonces, y lleva mucho fruto. Por eso esta fiesta de las primicias no es representada en frutos o vegetales o frutas, sino que está hablando acerca del trigo, de la mies. 1 Corintios 15 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Se dan cuenta? Aquí el apóstol Pablo dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. Esa es la fiesta de las primicias, la resurrección de Jesucristo. Dice, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, antiguamente, y usted puede leer la Biblia, yo no le voy a extender mucho, pero antes había un paraíso terrenal aquí donde la gente que seguía de Dios se iba a ese lugar y estaba esperando, ¿qué cosa? Estaba esperando a Jesucristo, porque gracias a este hombre, dice, la resurrección de los muertos. Y por eso nosotros también, al creer en Jesucristo, entonces cuando nosotros nos muramos y el Señor venga por su pueblo, nosotros vamos a resucitar. Gracias a Jesucristo, porque si no hubiera sido por Jesucristo, no teníamos entrada ante la presencia de Dios Padre, porque Jesucristo vino a traer paz para con Dios, entre los hombres para con Dios. Antes no existía eso, no estaba eso. Entonces por eso Jesucristo es la primicia, porque es el primero que resucitó. Fue el primero. Antes estaban todos en un paraíso aquí terrenal que se llamaba la cautividad. Efesios capítulo 4, versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esa es la resurrección de Cristo. Mateo 27 dice, y se abrieron, fíjense, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Fíjense, después de la resurrección de Jesucristo, dice, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto sucedió después que resucitó Jesucristo. Entonces estaban todos durmiendo. Aquí la palabra dice, estaban todos durmiendo, fueron obedientes a Dios. Tanto, se puede decir, Daniel, Jeremías, Isaías, estaban todos durmiendo, estaban todos acá. Y dice que Jesucristo fue hasta lo profundo de la tierra y se trajo toda esa cautividad. Y dice que cuando Él resucitó, dice que muchos sepulcros se abrieron y resucitaron con Él. Y dice, y en Efesios dice que es el mismo que ascendió hasta los cielos. Entonces, eso es lo que es la fiesta de las primicias. Entonces, con esto vamos aprendiendo que todo lo que dice Dios, todo lo que promete Dios se cumple. Se va cumpliendo. Y cada cosa tiene su razón de ser. Dios no hace las cosas por si acaso, por capricho, porque a mí se me antoja, o yo creo, a lo mejor esto puede funcionar. Dios no es así. Dios todo tiene bajo control. Dios sabía que iba a venir Jesucristo, entonces le enseñó lo que era la Pascua. Lo que le enseñó, lo que era la fiesta de las primicias, le enseñó lo que era el pan sin levadura. Había muchos que entendían, que sabían las escrituras, pero no la entendían. Pablo era uno de ellos. Pablo no entendía, él era erudito de la palabra. Pero Jesucristo dice, pero va a venir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a revelar. Y una vez que Pablo
fue transformado por medio del Espíritu Santo, él entendió y dijo, esto es Jesucristo, esto sucedió. Y él sigue hablando después, y eso lo vamos a hablar ya que se acerquen las próximas fiestas, vamos a estar hablando de las demás, y cómo se cumple proféticamente, y qué es lo que esperamos, y por qué la estamos celebrando. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta. Si alguien no entendió, no hay problema, porque esto es algo que yo lo vengo viendo no hace una semana, 2 semanas atrás. Esto es algo que ya lo vengo viendo más o menos como 2 años y medio, 3 años que lo vengo estudiando, lo vengo viendo. Si alguien no entendió, no hay problema. Yo le puedo explicar. Si alguien se quiere acercar a mí, no entendí mucho cómo lo vamos a hacer. No crea que yo lo voy a tratar mal y dice, este le falla. No crea, ¿no? Si a uno le cuesta, ¿no? Imagínense. Yo más o menos, yo nací en la iglesia. Imagínense, nací en la iglesia, bueno, en un hospital. Pero me criaron en la iglesia desde chiquitito. Me aparté un tiempo y después hice al Señor problemas. Me acerqué al Señor y más o menos como a los 23, 24 años el Señor me bautizó y me cambió con su Espíritu Santo. Y después de eso tuve altos y bajos. A la edad de 23, 24 años por ahí, tenía altos y bajos. Y hace 3 años y medio, 4 años que yo vengo a entender esto. Entonces, por eso yo le digo, usted no se sienta mal si usted no sabe o no comprende o tiene algunas dudas. Es lógico. Estamos en un proceso de aprendizaje. Y por eso esto lo vamos a hacer parecido a lo que hicimos el año pasado, la Pascua, pero con el tiempo lo vamos a ir modificando para que vamos aprendiendo. Y cada vez que estemos celebrando la fiesta, vamos a estar hablando de esto para que a usted se le quede grabado siempre y a sus hijos también. Entonces, cuando partamos de este mundo, si el Señor todavía no viene, toda la instrucción queda para nuestros hijos. Qué bonito, ¿no? Que ellos sigan con esto. Pero obvio, entendiendo todas estas cosas. Entonces, la Pascua se celebra el día 14 de Nisan y se toma el vino y se parte el pan en memoria del pacto del sacrificio de Cristo. Los panes sin levadura significan que es Jesucristo, el pan perfecto, el pan de vida. Nosotros lo vamos a celebrar desde el día sábado 16 hasta el próximo viernes. No vamos a comer nada que tenga levadura. Usted en su casa, antes de comer algo, vea la etiqueta y se dice lard o levadura. No, lard, manteca, animal. ¿Cómo se dice levadura? Oh, yes. Imagínense, ya le iba a dejar flaquito por una semana. Yes o levadura, no lo coma. Olvídese comer levadura. Y dígale al Señor que lo empiece a purificar esa semana. Así vamos a estar celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Y el domingo celebramos la resurrección de Cristo. Las primicias, y cada uno va a traer un fruto, ya sea de harina, de maíz, de cebada, cereales, todo eso usted lo va a traer. Si alguien dice, yo no sé, yo quiero traer una pera, traiga una pera, no hay problema. No hay problema, no hay ningún problema. Es la intención y cómo lo celebramos, ¿no? Y de ahí nos vamos a llevar algo también nosotros. Vamos a sacar algo más. Entonces, de esa manera vamos a estar celebrando estas 3 primeras fiestas. Y la próxima fiesta que viene es la fiesta de la semana, la fiesta del Shavuot. Y esto yo lo quiero dar una introducción, simplemente una introducción porque el Señor, ¿cómo dice que tenemos que hacerlo? Es de esta manera. Levítico 23:15 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla, o sea, desde el día de las primicias, en este caso el 17 de abril, dice, desde ese día, dice, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y el nuevo grano es las frutas, verduras, todo lo que se da en verano. Por eso le digo, son 2 diferentes. Entonces, aquí el Señor está diciendo, desde el día de las gavillas, desde el día de las primicias, desde ahí, usted tiene que contar 50 días. El pueblo de Israel contaba los 50 días. Ellos estaban esperando. La fiesta del Shavuot es una de las fiestas más grandes. Porque sabían, o sea, si antes era harina, estos eran frutos. Pero frutos y frutos, y aparte ya se estaba dando las uvas y hacían unos vinos exquisitos, me han contado. Yo no vivía, claro, en esos tiempos, ¿no? Pero hacían unos vinos,
la gente, por eso cuando estaban en el Pentecostés, la gente dice, oh, estos están borrachos, porque se celebraba a lo grande. La fiesta pentecostés, Shavuot, o de la semana, como usted le quiere llamar, se celebraba a lo grande. Entonces ellos, después de las primicias, empezaron, ya viene cuenta regresiva. Es cuando usted, no sé, le van a dar algo bueno, ¿no? ¿Y usted cómo lo espera? ¿Triste? Con ansia, ¿cierto? Con alegría. Eso es lo que hacían ellos, empezar, ok, hoy día es la fiesta de las primicias, desde ahí empezamos cuenta regresiva. 50 días. Y ellos lo marcaban en su calendario. Entonces, yo lo que les recomiendo a ustedes, o lo aconsejo a ustedes, como ustedes lo quieran hacer, compren un calendario o impriman un calendario desde el 16 hasta el 5 de junio y empieza a marcarlo. Cuenta regresiva, cuenta regresiva, cuenta regresiva. Y así también eso ayuda para que también sus hijos, si los quieren involucrar a sus hijos, denle un marcador y díganle, marca, marca. Y ellos van a preguntar, ¿por qué estamos marcando? Y usted aprovecha de decir, ¿por qué lo está marcando? Porque se viene la fiesta del Shavuot, la fiesta de la semana. ¿Y usted sabe lo que sucedió el día del Pentecostés? Descendió el Espíritu Santo. O sea, es la fiesta del Shavuot, es la fiesta como que si fuera una boda, que se llama la prenupcia de las bodas del Cordero. Es el Shavuot. Pero ahí hacían fiesta. Y a mí me gustaría también que lo llegáramos a celebrar a lo grande. Bueno, a mí me gusta comer, así que no tengo problema. Pero a mí me gustaría que hiciéramos aquí un domingo cercano, como estamos solos nosotros acá, hagamos comida, hagamos tantas cosas, que lo celebremos, pero lo celebremos bien, como Dios manda. Ahí quedó bien, Ahí quedó bien la frase, como Dios manda. Porque así nos mandó Dios, esta fiesta de Dios. Lo vamos a celebrar como Dios manda. Quizás este año, si alguien diga, yo lo quiero celebrar, empecemos este año. Lo empezamos este año. Yo estoy más que dispuesto. Y se ríen, eso es bullying. Yo me hice sentir mal. Entonces, si alguien lo quiere hacer, lo celebramos, no hay problema. Pero vamos a empezar a practicarlo, y digo, poco a poco, y el próximo año nos vamos a ir con todo. Pero hay una manera en la cual también el Señor bendice, el Señor manda su Espíritu Santo, hace la conexión, nos unimos con Dios. Esa es la fiesta del Shavuot. Entonces, si usted quiere, empiece a marcar. Después de las primicias, en su refrigerador, donde quiera, empiece a marcar. Si quiere que sus hijos participen, háganlo también. Y ustedes les pueden enseñar de qué significa. Y si usted no sabe mucho explicar, dígame a mí, yo le digo un poco, y así, bien sencillo, para que usted se lo pueda explicar a sus hijos, los que quieran. ¿Ya? Así que eso vamos a estar celebrando este mes de abril, las 3 primeras fiestas que son Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Eso, ahí está. Media, pero bueno, yo quiero apuro. Bueno, ahí vamos otra vez. La fiesta que vamos a celebrar es La Pascua, los panes sin levadura, las primicias. perfecto, ahí está, quedamos clarito. ¿Ya? Entonces esa fiesta vamos a estar celebrando. Y acuérdense que va a ser de mucha bendición, porque todo esto es espiritual. Dios es espíritu. Y todo esto es espiritual. Cuando lo hacemos, viene bendición a nuestra vida. Yo lo creo. Nuestra iglesia va a ser bendecida. Y también en lo individual, usted va a ser bendecido. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a estar orando para que el Señor prepare nuestros corazones, para que el Señor haga conforme su voluntad. Cierra sus ojos. Padre Santo, te damos las gracias porque tú nos enseñas y nos revelas. Toda esta enseñanza, mi Dios, estuvo oculta por un tiempo, mi Dios, un tiempo muy oscuro de la iglesia, bastante oscuro, Señor, donde hacían tantas cosas, Señor, tantas torturas, tantas torricidades, Señor, en tu nombre, lo cual no eras tú, no estabas ahí, Señor, y quisieron, mi Dios, tapar todas estas bendiciones, quisieron tapar todas estas cosas que tú haces. Y nos han hecho creer, mi Dios, que estas cosas del pasado, que esto ya no se celebra, que esto no se hace. Pero tú eres un Dios eterno, eres un Dios de siempre. Tú siempre nos haces recordar los pactos. Siempre, mi Dios. Ayúdanos
Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender. Y Dios, que esto no son simples fábulas, sino que todo esto tiene una recompensa. Todo esto, mi Dios, que está escrito en tu palabra, tiene poder. Tu palabra tiene poder. Y esto va a traer bendiciones a nuestras vidas. Va a traer una bendición, Señor, una renovación en nuestra mente. Vamos a poder entender más, Señor, acerca de tu venida, acerca de tu Hijo, acerca de tu carácter. Vamos a entender también acerca de los tiempos, Señor. Vamos a entender, mi Dios, muchas cosas. Nuestra mente va a ser cambiada. Nuestro espíritu se va a llenar, Señor, de ti, mi Dios. Vamos a estar más pegados a ti. Pero también, mi Dios, cuando yo leo, mi Dios, esta fiesta y las cosas que tú le dijiste, traigan, porque tú los querías bendecir. Porque más adelante tú hablas del año del jubileo y cómo tú ibas a bendecir las tierras. Señor, es la misma manera en la cual nosotros venimos a celebrar estas fiestas. Tú no nos mandas como los judíos o a tu pueblo a celebrar estas fiestas, pero nosotros lo queremos hacer porque sabemos que hay una recompensa. Queremos también la bendición de tu pueblo, Señor. No nos queremos hacer aparte, Señor. No, al contrario. Queremos ser injertados, Señor, a la vida. Queremos ser injertados, Señor, a estas promesas. Y yo sé, mi Dios, que tú vas a traer bendiciones, mi Dios, a nuestras vidas, a nuestros hogares, solamente por obedecer tu palabra. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has revelado estas cosas y las vamos a hacer. Amén. Lo vamos a hacer con todo el corazón. Amén. Así es. Lo vamos a hacer con alegría porque son fiestas para ti, Señor. Señor. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos, porque sabemos, mi Dios, que tú vienes pronto, Bendito. pero nos has dado la oportunidad de conocer estas cosas. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios. Y pronto te lo pedimos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. También nos despedimos de los hermanos en línea. Que Dios los bendiga.